Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es un gusto y un placer estar aquí de nuevo con ustedes y compartir estas palabras de servicio dominical del día de hoy. Igualmente a los que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, verdad que se han tenido ese corazón de poder conectarnos para compartir y recibir también estas palabras que hoy vamos a compartir. El tema que hoy compartiré con ustedes se llama "Es ahora la era de la ley del cielo". Ahora estábamos escuchando en el informe, ahorita, ¿verdad? Es la hora, decía también el director de Fix TV, esperar y establecer ese fundamento para recibir a Hanuel Comunín, ¿verdad? Entonces, pero realmente está la era, pero no la vivimos todavía, porque para vivirla necesitamos sustancializar, necesitamos modelarla, necesitamos vivirla, y verdaderamente eso todavía no hemos llegado a concluir. El propósito y la esperanza es esa, ¿verdad? De poder lograr de que todos volvamos a Dios. Pero una vez que volvamos a Dios, tiene que ser establecido esa constitución del cielo, esa constitución celestial, a través de las leyes y principios por el cual Dios quiso establecer desde cuando creó a Adán y Eva, desde un principio de la creación. Entonces miramos que Dios perdió cuatro libros perdió Dios: el libro de los hijos, el libro de los hermanos, el libro de la pareja y el libro también de los padres. Esto Dios quería establecerlo desde un principio de la creación, y debido a este fallo no se pudo lograr verdaderamente esta sustancia, y ese ha sido el dolor de Dios. Entonces miramos que esto, ¿verdad? Esta sustancia que tenía que haberse establecido de los padres, esto de los hijos de Dios, Adán y Eva, el de los hermanos, ¿verdad? Estos dos libros, pero también miramos que el de la pareja que tenía que establecerse, eso también se perdió, no se pudo lograr, y también el de los padres. Entonces hoy vamos a ver nosotros esa libros que Dios quiso establecer y que todavía nosotros no estamos viviendo bajo esos libros. Tenemos que realmente avanzar más para poder lograr esta vivencia conforme a estos libros. ¿Cuál sería la constitución entonces que Dios establecería? ¿Verdad? ¿Cuál sería esa constitución? Dios, en primera instancia, la constitución que estaría es el amor. Esa ley que proteja el amor, que conserve ese amor. Es así como se aplicará también entonces en la constitución del reino de los cielos. Esa constitución estará dirigida. Aquí, cuando se logre este establecimiento, todos los políticos, ellos lograrán este propósito y la van a poner en práctica, ¿verdad? Cuando se logre esto, para gobernar el reino de Dios, aquí sustancialmente en la tierra. Pero esta tiene que estar compuestas también por que sostenga por completo la unidad del individuo, la unidad de la familia, la unidad de la sociedad, donde no pueda haber, estas partes tienen que alcanzar el máximo estándar, el máximo potencial, y no pueden ser invadidos. También tiene que conservar y que proteja lo que es la opinión, la vida, el linaje, la familia, la sociedad, el mundo y el cosmos también. Entonces, esta es lo que se establecería y se viviría una vez que se logre esta constitución celestial sustancial aquí en la tierra.
Y la ley de la Constitución como principal, sabemos que tenemos es el amor, amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero también existe otra ley que en el cual nos insta a cumplir y es amar a nuestro hermano, hermana, como a sí mismo. Eso tiene que reflejarse en cada uno de nosotros para que se dé este cumplimiento. ¿Por qué? Porque esto fue lo que incluyó en el fracaso que se dio, ¿verdad? Esto fue lo que se dio, este fundamento no se estableció y Dios, tanto como nuestros padres, han trabajado fuerte para recuperar este fundamento, ¿verdad? El cual dice, Padre, yo he trabajado para poder lograr este fundamento a través de esta esfera cultural cristiana, que es los que están preparados para recibir este nuevo mensaje y establecer este propósito. Por eso también voy a compartir con ustedes, hay ciertos versículos, dos versículos voy a compartir con ustedes, porque habla de estar con las velas encendidas. Y estar con las velas encendidas no significa estar leyendo la Biblia ni estar asistiendo a un centro de iglesia, sino es estar preparado para recibir con una mente abierta y recibir el mensaje, el llamado de Dios cuando realmente Él nos insta, ¿verdad? Eso significa estos versículos bíblicos. Pero dice, Padre, ustedes siempre quieren derechos humanos. Yo no quiero ni tampoco actúo con ese propósito. Yo lo que quiero, dice Padre, es el derecho con el Israel, el tercer Israel, conectar al cuarto Israel. Ese es mi propósito, donde realmente, a pesar de que, dice Padre, son enemigos, ellos no existen en lo que es, no existe, dice Padre, lo que es la lucha entre sí. No existe. ¿Por qué? Porque aquí es donde, dice Padre, se muestra el corazón, donde tanto el hijo de mi hermano quiere casarse con el hijo mío, y el hijo mío quiere casarse con el hijo de hermano. Solamente cuando se logre establecer este fundamento, no va a haber la destrucción de su soberanía. El establecimiento de Dios tiene que llevarse a cabo, y esos son los que llevarán a este cumplimiento, donde realmente tiene que esforzarse y establecer este propósito. Entonces vamos a ver estos cuatro. Yo les hablaba que los cuatro libros que no se pudo establecer y que Dios piensa, ¿verdad?, establecerlos, que pensó establecerlos desde un principio, sin embargo eso no se logró. El libro de los padres, el libro de los hijos, el libro de los hermanos, el libro de la pareja y el libro también de lo que es de los padres. Vamos entonces a ver estos versículos bíblicos que yo voy a compartir con ustedes. Y eso está en Lucas 12, 35, 48. Dice, el siervo vigilante, es lo que yo les estaba hablando. El 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El 36 dice, vosotros sed semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para cuando llegue y llamen, le abran enseguida. El 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. El 38, aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí podemos ver claramente a qué se está refiriendo, ¿verdad? Como decía antes, hay un fundamento que se ha expandido y el cristianismo es el que realmente está preparado para recibir este llamado en cuanto Dios lo pida.
pero realmente acudirán a este llamado. Es entonces donde nosotros tenemos que entender estas palabras. Cuando hoy sabemos que vivimos esta era, lo decíamos antes, la era es la hora de la era de la ley del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿están realmente cumpliendo este llamado? ¿Está realmente establecido este llamado? Sabemos que todavía no. En Mateo 24, 45 y 51 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber, embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y lo hará que no sabe, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí podemos ver entonces claramente, nosotros vivimos esto, conocemos las leyes ya que han sido establecidas, ahora depende de nosotros que si verdaderamente cumplimos o no cumplimos, los problemas en nuestras vidas van a seguir surgiendo. Y debemos de entender que en veces por el fallo de nosotros mismos, porque no cumplimos con esa parte que tenemos que cumplir. Ahora vamos a escuchar las palabras de nuestros padres entonces. Y dice, basados en las condiciones que he hecho, la era de la restauración por indemnización pasará. Ahora es el momento de establecer el equilibrio en la estructura del reino de los cielos, basado en las leyes y principios del Chonilgu. No es igual que en el pasado. Dado que la familia es el origen del reino de los cielos, debemos reestructurar todo basado en la familia. Establecí el camino del cielo al pasar por tantas dificultades, incluso ganando la sumisión de Satanás. Si una tribu, una familia, un individuo no toman en serio este camino del cielo, resultará imperdonable. La nación del cielo necesita su constitución, sus leyes. Debemos resolver la amarga tristeza de Dios, que se ha acumulado por decenas de miles de años. Esto requiere de una nación. Es por eso que la madre siempre trata y lucha para que todos los que realmente conocemos hoy en día y seguimos, logremos restaurar una nación. Esa base fundamental que necesita como un eje para el mundo. Ya que vendrá la era de las parejas, centrados en la constitución de la nación del cielo, el tiempo de orar a Dios, el Salvador y los padres verdaderos pasará. Y aquí es el conflicto y el problema del ser humano, porque siempre se está pegando y se queda allí sin saber que Dios no ha cumplido su propósito a través de la Biblia y estas palabras que han estado sustancial. Hay algo más que en el cual necesitamos. Y miramos aquí claramente en estas palabras, dice, todo esto se irá terminando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a convertirnos en esos templos de Dios. El punto final del ideal de Dios es que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos templos. Todo eso, ¿para qué vamos a orar a Dios si Dios con nosotros? ¿Para qué vamos a estar orando todos los días? ¿Para qué vamos a estar asistiendo a una iglesia todos los días? Si verdaderamente Dios es con nosotros, todo se va a regir conforme las leyes celestiales en cada uno de nosotros.
Supongamos que ustedes saben muy bien cómo alcanzar la perfección individual y cómo lograrla, la unidad dentro de la familia. Si todavía dicen que no están claros al respecto, significa que realmente no han aceptado lo que les he enseñado hasta ahora. Deben entender claramente que no se puede alcanzar la perfección por las condiciones que hayan realizado durante la providencia de la restauración. Solo se puede llegar a la perfección manteniendo la ley celestial. Las palabras de nuestros padres son muy claras referente al establecimiento y la vivencia en la cual nosotros tenemos que cumplir. Es claramente, hay que vivir conforme a la ley del cielo, para que realmente se pueda establecer. Pero no solamente somos toda la humanidad tiene que llegar. Toda la humanidad tiene que estar bajo estas leyes de la Constitución Celestial, ¿verdad? Y ese fue el anhelo de Dios. Sin embargo, miramos que a pesar de que pasó mucho tiempo, hoy en día nosotros tenemos ese gran privilegio de establecer esas leyes, vivir bajo esas leyes, ¿verdad? Bajo esas leyes del cielo, porque se han sustancializado. Tenemos hoy en día todas estas enseñanzas después de la sustancia. Adán no pudo establecerlo en su tiempo, tampoco Jesús pudo llevarlo a cabo, pero hoy en día, por eso nosotros, dice Padre, es la hora de las leyes del cielo establecer. Vamos entonces a ver el primer libro del cielo para los hijos. Lo primero que los padres deben hacer es proporcionar a sus hijos una buena educación para que se conviertan en personas que se centran en los tres tipos de amores: con Dios, con sus padres y con sus futuros cónyuges. En segundo lugar, ustedes deberían tener más interés en el bienestar de los demás que en su propio bienestar. ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Cómo puede llevar esto a cabo en la vida diaria? Si no quieren mancharse a sí mismos e ir al lugar equivocado, deben amar más a sus hermanos e hijos que a ustedes mismos. En tercer lugar, deberían apreciar a sus hijos como lo más importante. Es así porque la experiencia del amor ideal se inicia a partir de los hijos y no de los padres. Cuando buscan el amor, esto no se inicia necesariamente con su cónyuge. Una pareja es un hombre y una mujer nacidos de diferentes padres y que después se reúnen. Entonces, ¿dónde empieza la experiencia del amor ideal? Empieza con sus hijos. Y dice Padre, ¿ustedes verdaderamente pueden tratar con estas relaciones? ¿Podemos realmente nosotros tratar con estas relaciones en este momento? Y dice con sus caprichos, porque aquel que golpee uno de estos amores, dice Padre, están golpeando a Dios. Están golpeando a sus padres también. ¿Por qué? Deben de relacionarse en compañeros con el gran amor. Esta es la enseñanza del libro de los hijos. Aquel también, dice Padre, que tiene resentimiento con su hermano o hermana, está resentido contra Dios. Está resentido contra Dios. Aquel que a sí mismo, dice, también se está separando de sí mismo, de su amor. Se está separando. Y el que aplique esto en su vida, dice Padre, está también, es una ofensa a Dios, es una ofensa a los padres. Se está convirtiendo, y nosotros no pensamos eso, porque realmente no hemos tenido ese conocimiento. Pero dice Padre que también esta persona se convierte en el enemigo de Dios, en el enemigo de los padres y en el enemigo de la creación también. Porque cada ser humano, cada hermano y hermana ha sido creado por Dios mismo, y ahí existe una característica de Dios. En cada uno, allí está Dios.
Por eso es que no podemos odiar a nuestro hermano, no podemos tener ese resentimiento, porque es ante Dios mismo. Toda la creación ha sido creada por Dios mismo, y si nosotros tenemos eso, es contra Dios y la creación y todo lo que Dios ha creado. Es claramente estas palabras, y nosotros en veces sin tener este conocimiento, verdaderamente estamos en contra de Dios al aplicar estas vidas que nosotros hemos mantenido. Vamos a ver entonces el segundo libro de texto, Hacia del cielo para hermanos. En primer lugar, los hermanos deben vivir por el bien de los demás, ya que representan el mundo horizontal. El amor verdadero comienza a vivir por el bien de los demás. Cuando dos se encuentran en un movimiento circular, comienza cuando un lado del otro lado y el otro lado le devuelve. En segundo lugar, el segundo punto se refiere a la interconexión entre mis padres, mis hermanos y yo. Cuando llaman hermano mayor, entonces presuponen que el amor de sus padres y el amor de sus otros hermanos están incluidos en su amor. Originalmente los hermanos mayores y menores estaban destinados a ser indivisibles en el amor. Y ese amor debería haberse expandido horizontalmente de mayor a menor. En tercer lugar, deberían apreciar a sus hijos como lo más importante. Es así porque la experiencia del amor ideal se inicia a partir de los hijos, no de los padres. Cuando buscan el amor, esto no se inicia necesariamente con su cónyuge. Una pareja es un hombre y una mujer nacidos de diferentes padres. Es lo que estamos mirando ahora, y que después se reúnen. Entonces, ¿dónde empieza la experiencia del amor ideal? Empieza con sus hijos. Entonces miramos que en este punto, ¿verdad? Una vez más se confirma que Dios no pudo llegar a enseñar a Adán y Eva ese verdaderamente libros, ¿verdad? Y miramos que no se lleva a cabo la sustancia y la dirección, la vivencia, que hasta hoy nosotros estuviéramos realmente viviendo conforme a ese ideal. La idea, dice, de las personas y son iguales, es cuando dice esto, el Padre dice que surge de que todos somos iguales. Pero ¿de dónde viene esto? Viene de que somos hermanos todos. Todo surge de allí porque somos hermanos. A través de ese hombre, esa mujer, es un eje que se establece y se expande hacia el resto, más allá, con la familia, con la tribu, con la nación y el mundo. Y el propósito del hombre, ¿cuál es? Es realmente, dice el Padre, ampliar su horizonte. ¿Y cómo lo hace? A través de en un futuro, unirse con una mujer. Lo mismo pasa con la mujer. Para ampliar su horizonte tiene ese mismo propósito. El día de mañana, el día más adelante, establece esa unidad con su esposo y expande su horizonte, su familia, su descendencia. Además, dice, mediante esta expansión de su fundamento horizontal, ustedes llegan a ser personas centrales, a pesar de por eso nosotros no podemos en veces estar en contra, o tenemos que respetar a nuestras personas mayores, porque a través de ello yo soy, y a través de ello yo puedo lograr un propósito más elevado que él, pero nunca podemos nosotros quitar ese valor que ellos han establecido durante su existencia en su vida. Y en veces el ser humano no entiende eso también. A través de ello nosotros estamos aquí. A través de ello nosotros podemos adquirir mucho más. A través de ello nosotros podemos tener un propósito mejor, pero también convertirnos en esos hijos en igualdad. ¿Por qué? Porque estamos mirando la sustancia que hoy en día se está llevando a cabo a través de los padres. Ellos pueden alcanzar el mismo nivel que nosotros a través de usando esa restauración por nuestro propio sacrificio. Aún estando en el mundo espiritual podemos lograr eso. Sobre este fundamento horizontal, dice, expansivo, el marido y la esposa, después de haberse establecido, y su cónyuge,
pueden unirse con el estándar vertical. Una vez que se establece este fundamento, pueden unirse verticalmente con Dios. Una vez que se establezca esto, pueden entonces existir para siempre en unidad con este ser sustancial. Se puede lograr esa victoria. Se puede obtener ese gran propósito. Una persona, dice Padre, que no pasa por estos 3 tipos de amores, es difícil, se le hace difícil lograr esa unidad con la pareja. Tiene que experimentar ese amor de padre, de hijo, hermanos, para poder lograr, y será fácil lograr ese establecimiento cuando se le presente esa oportunidad de poder establecer su cónyuge. El propósito del matrimonio, dice la mujer, es conquistar al mundo de los hombres. Y el propósito del hombre, cuando recibe matrimonio, es conquistar el mundo de la mujer. Es para que podamos nosotros también estar en la posición de creadores. Porque es aquí donde se establece el ideal, es aquí donde realmente se cumple el propósito de Dios, a través de cada pareja, de cada persona, y a través de nuestra sustancia, es aquí donde se genera la creación. Dios mismo reproduciendo a través de esto, de esta Trinidad sustancial que se establece. Es aquí donde se da entonces que se convierten en la posición de llegar a ser creadores. Ya no creador, sino creadores, porque tanto la mujer como el hombre, al unirse, se lleva a cabo esa creación. Un hijo, una hija, se lleva a cabo a través de esa unidad. Entonces, dice, solo Dios solamente puede establecer ese fundamento cuando realmente este hombre y esta mujer logran esta sustancia, esta parte interna y esta parte externa a través de Adán y Eva, de Adanes y Eva, porque todos nosotros, el hombre representa a Adán y la mujer representa a las Evas, todas ellas son Evas y todos los hombres son Adanes. Entonces, a través de esta unidad, entonces Dios puede mostrar su ser original, ¿verdad? Pero siempre regido con las leyes del cielo. No a nuestras maneras, como decía, en el capricho. ¿Ustedes son capaces de lograr eso? No se puede, porque su vida que bien es otra, no es esta. Vamos entonces a leer el otro libro de las parejas. En primer lugar, dice, para tener amor conyugal, es necesario heredar primero el amor de sus padres y luego pasar por la etapa del amor de hijos, amor de hermanos. Para llegar a ser una verdadera pareja, el marido y la mujer deben experimentar primero estas 3 etapas de amor. En segundo lugar, a través del amor conyugal, pueden llevar a cabo la unión virtuosa del cielo y la tierra. Al unir el este y el oeste, arriba, abajo, delante y atrás, una pareja manifiesta la unión de oriente y occidente. Representa la unión de arriba, abajo y delante y atrás y del cielo y la tierra. En otras palabras, una pareja establece la unión virtuosa que armoniza el cielo y la tierra. Desde la perspectiva de Dios, este es el fundamento para realizar sus deseos. En tercer lugar, Dios y Adán y Eva deben lograr una unión virtuosa. Dios es vertical y mientras que Adán y Eva se relacionan horizontalmente, se puede lograr un establecimiento semejante solo cuando el Dios vertical y los Adán y Eva horizontalmente llegan a ser uno. Entonces, miramos de lo que yo les decía a ustedes. Vamos a ver ahora el tercer, el último, el cuarto libro de las padres. En primer lugar, al combinar el amor de los padres e hijos, hermanos, cónyuge, los padres avanzan a la posición de segundo creadores. Multiplican hijos y heredan el reino en la tierra, representando a Dios. La caída disoció los 4 tipos de amores. En segundo lugar, la familia ideal se expande en la tierra. Cada uno llega a ser el antepasado de una tribu.
En tercer lugar, una vez que cumplan su responsabilidad como el antepasado de una tribu, establecerán el reinado. Y en cuarto lugar, pueden establecer la armonía en las esferas celestial, el reino en la esfera terrenal, a través de la unión virtuosa del cielo y de la tierra. ¿Cómo cumplir entonces esta responsabilidad? ¿Cómo cumplir esta responsabilidad? Dice el Padre que tiene una explicación clara él acerca de cómo podemos establecer eso. Y dice, con ello establecer el reino está basado en mis enseñanzas sobre el mesianismo tribal. Yo no me voy a poner a hablar ahorita porque es una expansión muy grande, muy larga, pero aquí están, dice Padre, las enseñanzas y explica claramente cómo puede avanzar una posición de reinado o señorío, basando en derecho como antepasado de su tribu. Hoy en día nosotros tenemos que, y esa misión, la Madre nos ha pedido a cada familia bendecida, cada familia Chombo, sustancializar el mesianismo tribal celestial, lo cual son las 43 estándares. Esas 43 estándares tenemos que guiar como padres, como Mesías, guiar a esas 43 familias. Y es un fundamento mínimo, ¿verdad? Aquí podemos asumir nosotros ese modelaje, como decía al principio, como Dios ante ellos, como padres verdaderos ante ellos, como Mesías ante ellos. Es así como realmente nosotros tenemos que sustancializar y poder llevar esta alegría, esta ofrenda a Dios cuando lleguemos al mundo espiritual. Un fundamento sustancial mínimo, pero que sí tiene mucho valor, ¿verdad? Miramos, aquel que cumpla, decía en el versículo bíblico, Dios lo pondrá allí, este hijo se ha cumplido. Bienvenido, hijo mío, ven, siéntate a la par mía. Has establecido el propósito que yo te he pedido. Es por eso que el esfuerzo de nosotros tiene que ser totalmente y un 100%, no solamente de un 25 ni un 80%, tiene que ser un 100%. A pesar de que tenemos muchas dificultades, porque hay otra responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tenemos que equilibrar el tiempo, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de otras cosas. Pero el propósito es realmente dedicar un 100%, pero se los hace difícil, pero tenemos que equilibrar ese tiempo para poder lograr también. Dios Padre estableció un fundamento a nivel del mundo donde incluso Él mismo dice, se me hacía difícil y yo no acepté desde un principio, porque es una tarea muy grande y establecer y salvar a la humanidad no es fácil. Pero aún así después se estableció y se determinó y miramos el fundamento que estableció. Nosotros no va a ser al nivel del mundo, vamos a tener a nivel de tribu, ¿verdad? Nada más, no vamos a salir a conquistar allá a otros países, pero lo podemos hacer en nuestra nación. Y aún así se nos dificulta a nosotros establecer ese fundamento, porque ninguno ha podido lograr establecer ese mesianismo tribal celestial. Entonces, cuando nosotros realmente llegamos a esto, podemos establecer ese cielo. Es cuando aquí el hombre representa el cielo y representa también la mujer, la tierra. Es a través de esta unidad donde se comienza a generar, establecer ese reino de los cielos, ese principio que Dios anheló. Y se establece aquí tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. El establecimiento se da de esa manera. Por eso el cumplimiento de nosotros es llegar a unirnos con Dios, convertirnos en esos templos para poder reflejar esa sustancia, ¿verdad? Y también establecer el ideal. Cuando nosotros realmente, hoy en día que hemos sido llamados, dice Padre, a formar parte como ciudadanos del Chonilgu, hemos sido llamados a establecer ese fundamento. También nos comprometemos, porque después de haber establecido este fundamento, la coronación de Dios sustancial, entonces se establecen estas leyes y hoy en día las conocemos nosotros también. Y como pertenecemos y como seguimos con este conocimiento, nosotros somos llamados también y formamos parte de la sustancia de este reino del Chonilgu, el reino de los cielos. Pero también nosotros entonces tenemos y juramos, y lo miramos en los juramentos familiares, ¿verdad? Como juramos establecer el ideal que se estableció a través de nuestros padres, seguir establecer ese mismo camino. Ese es el fundamento. Lo miramos claramente, comprometemos a eso, establecer ese ideal.
pero también a establecer una familia, una armonía que tiene que haber en establecer un pueblo, una tierra, una nación, ¿verdad? Bajo estas leyes y principios, guiando, conduciendo, modelando, como yo le decía antes, tenemos que ser modelo para los demás familias, tenemos que ser modelo para los demás hermanos, para nuestra familia, para nuestras tribus, para todo. Tenemos que ser personas que vean un cambio al estar viviendo esta vida sustancial bajo estas leyes. Pero también juramos establecer esa soberanía, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque se han establecido a través de nuestros padres verdaderos. Pero también se jura, dice, en la familia, que en el cual es de la era anterior llevarla a la apertura del mundo espiritual, porque han hecho divisiones, no se han podido lograr esta unidad, ¿verdad? Ha habido conflictos. Entonces nosotros tenemos que ser esos guías, esos vanguardias que protejan este punto de paz. Y aquí es donde se establece esta familia a nivel global, esta familia a nivel cósmica. Es aquí donde se logra establecer esto. Y la unidad de mente y cuerpo con Dios. Un corazón totalmente unido, armonía sustancial, pareja, hombre y mujer, estableciendo esposo y esposa, Dios como centro, se generan ideas sustanciales bajo este principio, bajo la ley celestial. Dice, para el reino celestial no ha tenido una nación. Todas 10 generaciones que pasaban en épocas anteriores al mundo espiritual quedaban esparcidos por todo el mundo, por todo el mundo espiritual, quedaban esparcidos en diferentes niveles. Hoy en día no puede llevarse a cabo eso. Hoy en día no es así. Se ha establecido el fundamento sustancial, por lo tanto, un clan puede estar unido en el mundo espiritual. Padre, abuelo, hermanos, esposa, hijos. Y este es el propósito de la sustancia. Y esto es lo que Dios quería establecer. Esto es lo que Dios desea establecer en esta época también a través de nosotros, ¿verdad? Que logremos entender el privilegio que tenemos, pero también un camino que tenemos que avanzar para este cumplimiento, que sabemos también que tenemos que esforzarnos día a día, porque las barreras son muy fuertes que nos van a tratar de impedir eso. Entonces podemos ver, una vez que se cumpla eso, como hijos, vamos a llegar a establecernos del Dios verdadero sustancialmente aquí en la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, estos 4 libros son muy importantes que nosotros mantengamos en nuestras vidas. Quise compartir esto con ustedes porque realmente estos libros se perdieron. No hemos vivido bajo estos libros, pero que hoy en día podemos vivir bajo estos libros, bajo esta ley del cielo, con más explicación más clara. Porque a pesar de que Jesús en el tiempo de él dijo amar a Dios con toda su mente y todo corazón, pero podemos decir nosotros que estamos amando a Dios. Pero hay detalles, como hablamos aquí, el amar a mi hermano o hermana, es, si yo no hago eso, estoy odiando a Dios mismo. Y yo no puedo decir, sería un hipócrita en decir que yo estoy amando a Dios y odio a mi hermano. No estoy cumpliendo. Ante la ley de Dios, no estoy cumpliendo. Porque hace falta eso. Por eso es un entendimiento muy claro de estos 4 libros, el cumplimiento que tiene que tener cada persona para llevar a cabo esta sustancia. ¿Verdad? Bueno, sabemos bien de que no se había dado por inocencia, ¿verdad? Pero hoy en día ya no hay inocencia. Todo el mundo puede conocerlo. Todo el mundo tiene que estar con una mente abierta para escuchar las buenas nuevas que se presenten en esta época. Porque Dios no es un Dios con límite, Dios es un Dios sin límite. Y el ideal se cumplirá y se establecerá una vez que logre esto de cada uno de nosotros se conviertan en esos templos de Dios. Ese es el propósito de para con sus hijos, Dios para con cada uno de sus hijos de hoy en día en el cual vivimos. Bien, mis hermanos y hermanas, yo termino entonces con estas palabras de hoy escuchadas a nuestros padres verdaderos. Espero realmente pues que pongamos siempre
en mente eso y podamos avanzar, porque en veces nosotros tenemos problemas sin poder tener este conocimiento y podemos restaurar, podemos lograr cambiar, podemos avanzar hacia este propósito que Dios tiene, que nosotros, como quiere convertirse, que nos convirtamos como hijos, esos hijos leales, filiales, leales del cielo, quienes realmente experimentan el gran amor de Dios. Es algo maravilloso experimentar el amor de Dios, porque realmente nosotros no tendríamos obstáculos. Tampoco no habrá algo que nos impida hacer las cosas. Todo lo tomaremos de una manera muy fácil, porque es Dios mismo guiándonos conforme ese punto central, ese eje vertical. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por su participación, por la conexión de los hermanos que estuvieron. Espero realmente que también tengan un lindo diciembre, un feliz año nuevo y 2025. Muchas bendiciones para todos, con mucho amor en tu corazón. Que Dios les bendiga muchísimo. Muchísimas gracias.